Estudiantes, hoy vamos a hablar sobre las sumas de esta y multiplicación de polinomios. La división lo vamos a dejar para una explicación aparte por ser una explicación más extensa. Para empezar, para sumar o restar polinomios, la condición es que se puedan sumar o restar solamente monomios semejantes. Es decir, ustedes ya conocen cuáles son los monomios semejantes. 3x al cubo, ¿cuál sería su semejante? Otro monomio que tenga la misma parte literal, es decir, la misma idéntica parte literal. En este caso, x al cubo, x al cubo. Este sería el monomio semejante. X al cubo, x al cubo. ¿Ya? Otro monomio semejante sería este. Y este no, porque es x al cuadrado. Su parte literal, la parte de las letras, no es igual. En este caso, x3x al cubo, sí, esos tres son monomios semejantes, se pueden sumar o restar, dependiendo del signo que esté entre ellos. Ahora, x al cuadrado y, ¿cuál sería su semejante? 12x al cuadrado y, la misma parte literal. Estos dos sí se pueden sumar o restar. 8x al cubo y, fíjense, es x al cubo, este es x al cuadrado, no son semejantes, pero 8x al cubo y 7x al cubo y son semejantes, entonces entre los dos también se puede sumar o restar. Solo se puede sumar o restar cuando son términos semejantes. Si no son términos semejantes, no se resta ni se suma. Vamos a un ejemplo de cómo restar. Se puede restar o sumar polinomios de dos maneras, uno que es en línea y otro que es en columna. Vamos a ver los dos casos. De esta manera tienen que estar sus ejercicios en su práctica. Les doy los polinomios, ustedes hacen la suma del polinomio indicado. En un cuadro tiene que estar en línea y en el otro cuadro en columna. Vemos. Px más Qx. ¿Qué dice? Este es Px, fíjense, Px es igual a 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 3. Es todo este polinomio. Entonces dice, este polinomio más el polinomio q. El polinomio q, ¿cuánto vale? 4x al cubo menos 3x más 2. Es ese, fíjense. Solamente estoy copiando los valores que indican ya en el ejercicio o en el ejemplo. P al principio más el signo de más, Q. Y en sí el polinomio Q está entre paréntesis. Vamos a ver eso en la parte de las restas, donde más se puede notar la utilidad del paréntesis, pero se pone entre paréntesis, ¿ya? Luego, como el signo de más está fuera del paréntesis, hemos dicho que entre un paréntesis, un signo, un número o una letra está el signo de multiplicación. Entonces, tenemos que multiplicar ese signo de más por los tres elementos que están dentro del paréntesis, por todos los elementos que están dentro del paréntesis. En este caso el 4x al cuadrado tiene un signo de más que no se escribe o se supone que está ahí. Entonces va a ser más por más, más. Más por menos, menos. Más por más, más. Entonces lo que va a hacer aquí es que los signos no van a cambiar en este caso. Fíjense, más por más, más. Entonces va a ser más 4x al cuadrado. Más por menos, menos. Va a ser menos 3x. No cambia el signo. Más por más, más. Entonces va a ser más 2. Después de haber hecho eso, se elimina ya el paréntesis y nos queda el resultado final. Como les dije, no va a cambiar de signo. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar o restar términos semejantes. Vamos a ver cuáles son los términos semejantes. En el gráfico de abajo se nota mejor. Esos dos, menos 2x al cuadrado más 4x al cuadrado. Estamos sumando o restando x al cuadrado con x al cuadrado. Si hubiera un tercer término, también se suma o se resta. En este caso solo son dos. Menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado va a ser
menos 2x al cuadrado más 2 más 4x va a ser este, más 2x al cuadrado, más 2, menos 2 más 4 es más 2, ¿no ve? Siguiente, 5x menos 3x, son términos semejantes, tienen la misma parte literal. Ahora, más 5x menos 3x va a ser igual a más 2x. Y eso usted viene aquí. El resultado de más 2x. Siguiente. ¿Cuál es otro término semejante? Es este. Menos 3 más 2. No tiene parte literal, es un término independiente. Igual se suma como números enteros. Menos 3 más 2 va a ser menos 1. El menos 1 está en la parte final del resultado. Entonces el resultado final va a ser 3x al cubo más 2x al cuadrado más 2x menos 1. Eso es en línea. Ahora vamos a ver cómo se hace en columna. El resultado tiene que ser el mismo. Si notan, el resultado está el mismo. La condición para sumar o restar en columna es que los polinomios tienen que ser completos. Ya sabemos que un polinomio completo es aquellos que tienen el exponente de la parte literal correlativo y en orden. Aquí inicia en el 3, luego está el 2, 1 y cuando no hay exponente 0. Está completo este polinomio, no se requiere hacer nada. Fíjense, exponente x al cubo, x al cuadrado, 1, 0. 3, 2, 1, 0. En el polinomio q empieza en 2, luego está el 1 y el 0. También está completo, entonces no se requiere hacer nada aquí, directamente sumar. Ahora, fíjense, dice polinomio p. El polinomio p, copiamos arriba, polinomio q, copiamos abajo, es la suma. ¿Y cuál es la condición para hacer en columna? Que en columna estén términos semejantes, es decir, la misma parte literal. Independiente con independiente y el resultado también es independiente. Menos 3 más 2 menos 1. Solo términos independientes. Siguiente. Tenemos el término x, y el resultado también es x. Más 5x menos 3x más 2x. Tenemos una columna de x. La columna de x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado más 4x al cuadrado más 2x al cuadrado. Noten que en cada columna se mantiene la parte literal. 3x al cubo no tenemos con quién sumar ni restar, directamente copiamos 3x al cubo. También x al cubo con x al cubo, cuadrado, x al cuadrado con x al cuadrado, términos con parte literal x entre ellos y los términos independientes entre ellos. ¿Se entiende, chicos? Y chicas, solamente es eso, es poner un poco de atención y hacer la suma. Ahora la resta. Ahora vamos a hablar de la resta de polinomios. Igual se hace en línea y en columna. La única, hay una sola diferencia entre la suma y la resta. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que igual se copian los polinomios indicados. Polinomio P, el polinomio P menos el polinomio Q. Polinomio Q. Igual, el signo menos que está fuera del paréntesis va a ingresar a multiplicar a los tres términos de Q. Con esa multiplicación, la única diferencia con la suma es que el polinomio que está afectado por la resta cambia de signo. En este caso, menos está afectando al polinomio Q. Fíjense, está menos Q. Entonces va a ser el cambio total de los signos de Q. Otra vez, el signo negativo afecta al polinomio Q, entonces el polinomio Q va a tener un cambio de signo total. Si el polinomio 5x al cuadrado era positivo, en la suma o en la resta en este caso va a ser negativo. Menos 2x para restar se convierte en más 2x. Más 7 se convierte en menos 7. Está cambiando de signo. ¿Por qué?
porque al multiplicar el menos por los signos de cada término cambian de signo. Menos por más es menos. Menos por menos se convierte en más y menos por más se convierte en menos. Por eso, la única diferencia. Después, términos semejantes con términos semejantes, se suma o se resta dependiendo y tenemos el resultado final. 3x al cubo se copia, menos 5x al cuadrado, menos 5x al cuadrado, menos 10x al cuadrado. X está solo, copiamos más 2x, que está, no tiene con quién sumarse ni restarse, más 5, menos 7, menos 2. Siguiente. Ahora vamos a verlo en columna. En este punto hay que tener un cuidado en lo siguiente. Tiene que ser polinomio completo, dijimos, para hacerlo en suma, en columna, la resta o la suma. Entonces, fíjense, tenemos x al cubo, 3, al cuadrado, 2, y nos falta el 1. Nos vamos directamente a 0, que es el término independiente. Entonces tenemos que dejar un espacio. Este espacio que se ha dejado aquí pertenece al término que falta. Tienen que dejar espacio la cantidad de veces que se quiera para completar el polinomio. En este caso 3x al cubo menos 5x al cuadrado. Aquí tendría que estar x, que va a ser 1 y 0. Ya, solamente eso, dejar espacios para los términos que faltan. Siguiente. Dijimos que el término que está afectado por el signo negativo cambia de signo. En este caso otra vez. Menos está afectando a x, a q, al polinomio q. Entonces, el polinomio q va a cambiar de signo. Aquí era positivo, más 5x al cuadrado, aquí va a ser negativo. Aquí era menos 2x menos, entonces aquí tiene que estar más. Aquí era positivo y esto tiene que ser negativo. Y como pueden ver, cambia de signo. Lo que era positivo a negativo y lo que era negativo a positivo. Y se procede a operar en columna. Más 5 menos 7 va a ser menos 2 en la columna de términos independientes. En la columna de x, más 2x se copia porque no hay un término con quien copiar. Está el espacio vacío ahí. En la columna de x al cuadrado, menos 5x al cuadrado, menos 5x al cuadrado es igual a menos 10x al cuadrado. Columna de x al cuadrado. Y la columna de x al cubo, 3x al cubo. Está solo, no hay con quien sumar o restar y se queda ahí. Recuerden que la única diferencia entre la suma y la resta es que la resta tiene un cambio de signo dependiendo de a cuál polinomio afecta el signo negativo. En este caso el signo negativo le afecta al polinomio q, entonces el polinomio q es el que va a cambiar de signo. El polinomio q está afectado por el signo negativo, el polinomio q es el que cambia de signo. Para la multiplicación. Antes de empezar tenemos que recordar una propiedad de multiplicación de exponentes. Fíjense, si tenemos la misma base, condición primordial que sea la misma base, base x, base x. Si tenemos la misma base, si multiplicamos dos elementos que tienen la misma base, el resultado va a ser la misma base y los exponentes sumados. Por ejemplo, si multiplico x al cuadrado por x al cubo, va a ser la misma base x y 3 más 2 o 2 más 3, 5. Tenemos el resultado final, que va a ser 5. ¿Ya? Eso tenemos que recordar para la multiplicación de monomios. Fíjense, igual se hace en línea o en columna. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Vamos a explicar la parte de línea y columna por separado para que pueda ser más amplio, ya que no se nota muy bien en por ciertos pasos un poco extensos. Entonces lo vamos a explicar en diferentes planos, pero cuando ustedes hagan su ejercicio o su práctica tiene que estar así. Los polinomios, el producto indicado, P por Q en este caso, y tienen que estar en dos cuadritos, en línea y en columna. Empezamos explicando lo que es en línea. Tenemos la multiplicación en línea, los polinomios indicados. Ahora, dice polinomio P por Q. El polinomio P, que es S, vamos a multiplicar este polinomio 7x al cubo más 2x al cuadrado más 7 menos 7. Es el polinomio Q. Lo ponemos entre paréntesis por el polinomio Q, que va a ser x al cuadrado más 3. Cerramos paréntesis. Entonces tenemos la multiplicación de los dos polinomios, P y Q. Ahora multiplicamos término a término. El primer término, 7x al cubo por x al cuadrado. Aquí, y eso se va a venir aquí, 7x al cubo por x al cuadrado. Luego multiplicamos 7x al cubo por 3, por el siguiente del término del polinomio Q. Fíjense, el primer término por el primero y por el segundo del otro polinomio. Y ese valor está aquí, 7x al cubo por 3. ¿Ya? Siguiente. Ahora le toca al 2x al cubo, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado con el primer término, que va a ser 2x al cuadrado por x al cuadrado. La multiplicación. Ahora, 2x al cuadrado por 3, por el siguiente. 2x al cuadrado por 3 está aquí. Ahora le toca el término x. Entonces va a ser x más x por x al cuadrado. Más x por x al cuadrado. Luego, más x por 3. Por este 3. Estamos multiplicando con el siguiente término. Ahora le toca al término independiente. Menos 7. Menos 7 por x al cuadrado. Menos 7 por x al cuadrado. Y menos 7 por más 3. También tienen que multiplicar los signos, chicos. Ya, ahora, veamos, ¿qué resultaría de esta multiplicación? Menos o 7x al cubo por x al cuadrado. Multiplicamos los coeficientes, en este caso el coeficiente de 7 por el coeficiente 1, que está aquí, que no se escribe, dijimos, ¿no ve? Si es 1, aquí tenemos 1. Entonces va a ser 7 por 1, 7. X al cubo por x al cuadrado. Acuérdense que si tienen la misma base, se suman exponentes. ¿Tienen la misma base? Sí, x con x. El resultado va a ser x, 3 más 2, 5. La misma base, recuerden, la misma base. Ahora, ¿qué signos tenía? Aquí tenía más y aquí también es más. Más por más, más. Siguiente multiplicación. Otra vez, 7x al cubo era más y el 3 también es más. Más por más, tenemos más. Ahora, 7 por 3 o 3 por 7, 21. X al cubo no hay con quien multiplicar, no hay otra letra ahí para multiplicar, entonces se copia. Ya terminamos con el valor del monomio X multiplicado por los otros valores del polinomio Q. Ahora el polinomio o el monomio más 2x al cuadrado por el polinomio Q. 2x al cuadrado por x al cuadrado. 2 por este 1 que está aquí en el x, 2 por 1, 2, x al cuadrado por x al cuadrado, misma base, copiamos la base, sumamos exponentes, 2 más 2, 4, más por más, más. Siguiente, 2x al cuadrado por 3, 3 por 2, 6, x al cuadrado no hay con quién multiplicar, lo copiamos. Ahora 2x al cuadrado es positivo y 3 también es positivo, más por más, más. Siguiente, más x por x al cuadrado. Tenemos 1 por 1, 1 que no escribimos, x por x al cuadrado. Este 2 más este 1 que está en x son 3, entonces va a ser x al cubo.
X es positivo, X al cuadrado también positivo, más por más, más. Siguiente, X por 3. No hay con quién multiplicar, no hay letras ni números para multiplicar entre ellos. Entonces directamente se multiplica 3 por este 1 que está en X, 3 por 1, 3, 3X. Los dos son positivos, más por más, más. Por último, el término independiente, 7, menos 7 por X al cuadrado. 7 por este 1 de aquí, 7. X al cuadrado no hay con quién multiplicar, se copia 7X al cuadrado. Este es negativo, menos por más, menos. Siguiente, términos independientes. 7 por 3, 21. No hay con quién multiplicar, menos por este más, que del signo del 3 y el 7 es negativo, negativo 21. Luego solamente vamos a reducir términos semejantes. Aquí tenemos x al cubo con x al cubo, más 21x al cubo más x al cubo, más 21x al cubo más x al cubo nos va a dar 22x al cubo. Luego, x a la cuarta está solo, copiamos, aquí ya estamos ordenando. Ahora, x al cuadrado, tenemos x al cuadrado aquí, 6x al cuadrado más 6x al cuadrado menos 7x al cuadrado. Tenemos más 6x al cuadrado menos 7x al cuadrado, x al cuadrado con x al cuadrado va a ser menos x al cuadrado. Y eso es el resultado. Y solamente tenemos esos 4 términos semejantes, en este caso 2 a 2, 2 términos semejantes y 2 términos semejantes. X a la cuarta está solo, vamos a copiar. 3x, los términos semejantes a x están solos, copiamos, y el 21, el término independiente, también está solo, se copia. Solamente se copia. Ahora, hay que empezar al momento de copiar el resultado, ordenarlo, que esté ordenado. En este caso empieza en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si en su resultado les va a faltar cualquier término, simplemente se le ignora. Por ejemplo, si tuviera 5, 4 y no estuviera este 3, directamente le copio el 2, 1, 0, ¿ya? Para el resultado final. Ahora, ¿cómo se hace en columna? Fíjense, igual, dice P, x, 7x al cubo más 2x al cuadrado más x menos 7. El polinomio P es este. El polinomio Q, x al cuadrado más 3, es el de abajo. Entonces el polinomio P por el polinomio Q se multiplica término a término, es decir, el más 3 se va a multiplicar con el primero, con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Empezamos con el primero. Más por menos, menos. 7 por 3, 21. Ya hemos hecho el primer producto. Siguiente. Más por más, más. 3 por este 1, 3. X se copia. Siguiente. 2 por 3, 6. Más por más, más. X al cuadrado, no hay con quién multiplicar, directamente x al cuadrado. Y el siguiente. Y último. 3 por 7, 21. X al cubo, no hay con quién multiplicar, directamente x al cubo. Hay que tener un cuidado aquí en esta parte de los resultados. En caso de que este polinomio resultante estuviera incompleto, igual que en el caso de la suma y resta, se le deja espacio. En este caso el polinomio resultó completo, 3, 2, 1, 0. En caso de que estuviera incompleto, ya saben, dejan un espacio para el término que falta. Ahora hacemos la multiplicación. Este es el producto de 3, este 3 por todo el polinomio de arriba. Ahora hacemos el polinomio x al cuadrado. X al cuadrado por menos 7. Aquí tenemos menos por más, va a ser menos 7 por 1, 7. 7x al cuadrado. Esto hay que tener mucho cuidado.
este 7x al cuadrado no se escribe en cualquier lugar, tiene un lugar especial, un lugar determinado. ¿Cómo se determina ese lugar? Es dependiendo de su signo. En este caso, el signo de menos 7x es al cuadrado, 2. Entonces va a estar en la columna de los cuadrados. Si este resultado fuera cubo, entonces lo escribo en la columna de los cubos. Si fuera elevado a la cuarta, en la columna de 4. Si fuera solamente menos 7x, en la columna de x. Tiene que empezar siempre en su columna que le corresponde. Entonces, siguiente. Ahora hacemos menos 7x. Ahora multiplicamos más x por x al cuadrado. Más por este más que no está escrito es más x por x al cuadrado tiene la misma base, copiamos la misma base, 2 más 1, 3. Multiplicación de monomios. Ahora, más por este más es más, 2 por este 1 que está en el x al cuadrado es 2, 2 por 1 es 2, x al cuadrado por x al cuadrado, misma base, son los dos x, entonces copiamos la misma base y sumamos exponentes. 2 más 2, 4. Por último, 7x al cubo por x al cuadrado. 7 por 1 va a ser 7. X al cubo por x al cuadrado. X son la misma base. Copiamos la misma base. 3 más 2, 5. Una vez que hemos hecho todos los productos, el producto de x al cuadrado por todo el polinomio de arriba, hacemos la suma en columnas, como hemos hecho en la suma y la resta. Noten que al final resultan en la misma línea independientes los x, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta y x en la quinta. Tienen que estar siempre en la misma columna. Ahora, menos 21 no hay con quien multiplicar, se copia, 3x igual no hay con quien sumar ni restar, se copia aquí. Más 6x al cuadrado menos 7x al cuadrado es x al cuadrado. Más 21x al cubo más x al cubo, 21 más 1 va a ser 22x al cubo. Aquí tampoco hay con quien sumar o restar, se le copia. El resultado final es ese. Polinomio px por qx va a ser todo este polinomio. Ya explicamos la práctica. Fíjense, les estoy dando estos ejercicios. Aquí ya tienen los polinomios p, q, r, s, t, u, v y w. Primero tenemos que hacer, aquí dice restas y sumas. Entonces, el polinomio px menos qx. Voy a agarrar este polinomio p y lo voy a restar con este polinomio. En el siguiente dice polinomio b. El inciso b dice polinomio r menos s. Entonces voy a agarrar el polinomio r y le voy a restar el polinomio s. Lo mismo aquí dice polinomio t en el inciso g más polinomio u. Agarro el polinomio t y le voy a restar el polinomio u. ¿Ya? Solo la práctica. En el de multiplicación, en la pregunta 1 tienen que hallar el producto de este polinomio. R, que es x al cubo menos 1, y el monomio x más 3 en línea. Quiero que esto lo hagan en línea. Solamente en línea estos dos. En la pregunta 2, igual que en el anterior, el polinomio ax por bx. Entonces agarro el a, lo multiplico por el b. ¿Ya? Luego dice, por ejemplo, en el inciso G dice polinomio a por el polinomio d. Entonces voy a agarrar el polinomio a, que es este, lo voy a multiplicar por el polinomio d, que es todo esto. ¿De acuerdo? Con eso, chicos, tenemos la explicación del ejercicio, la práctica de esta semana. Nos vemos en sus evaluaciones que están muy cerca.